grupo 10. Tenemos 4 ejemplares por el grupo 10. El ejemplar que estoy colocando en primer lugar, bueno, antes que nada, felicitar a los creadores. Los 4 ejemplares son muy masculinos, muy bien caracterizados racialmente. Entonces, realmente fue un grupo muy homogéneo en esos aspectos. Y ya nos vamos a analizar netamente las cuestiones de producción y funcionalidad. Al ejemplar que estoy colocando en primer lugar, me gustó mucho el conjunto de él, la armonía que hay en todo su conjunto, desde una cabeza masculina, una jiba masculina bien posicionada, una buena línea superior, una buena profundidad, buen arqueamiento de costilla, una musculatura típica de ejemplares de doble propósito, un buen largo del prepucio, buen posicionamiento de su vaina, así también de los testículos con muy buen diámetro. Y en el conjunto es donde supera al ejemplar del segundo lugar. El ejemplar del segundo lugar es un ejemplar muy impresionante, con gran talla, con una excelente línea superior, con una gran jiba, un ejemplar con gran desarrollo de sus masas musculares. El ejemplar que tenemos en tercer lugar supera al que tenemos en cuarto lugar, que tiene un mejor largo y direccionamiento en su prepucio. Y el ejemplar que tenemos en cuarto lugar, a su favor podemos abonar que es un ejemplar muy bien caracterizado racialmente, un ejemplar con testículos muy bien posicionados, así también un ejemplar muy masculino. Mis felicitaciones a los creadores y a los manejadores. El primer lugar, placa número 126. Segundo lugar, placa 124. Tercer lugar, placa 123. Cuarto lugar, placa 125. El primer lugar se va para Cornelio El Rancho, en Izhuatlán del sureste del municipio, y de don José Manuel Hernández Guzmán como creador y expositor. El segundo lugar al municipio de Acayucan, Veracruz, donde se ubica el rancho El Alemán, segundo lugar con placa 124, y el ejemplar de nombre Mister Alemán Marañón obtiene el segundo lugar. Tercer lugar, al norte de Veracruz, en el municipio de Pánuco, en el rancho La Calavera, allá en Veracruz, con la placa 123, ejemplar de don Evi Américo Chuar. Cuarto lugar, a la ganadería El Porvenir, de Tuzantán, Chiapas, al ejemplar de nombre Poeta y placa 125. Este es el resultado del grupo 11. No tenemos, el grupo 10, no tenemos inscritos grupo 11 y solamente van a ingresar 2 ejemplares del grupo 12.
Grupo 12, 36 a 38 meses de edad. Un ejemplar que participa solo. Vean esa excelente caracterización racial que tiene él, un perfil subconvexo, muy masculino, cuello corto, fuerte. Vean esa jiba masculina que tiene también, bien desarrollada, bien posicionada, en forma de castaña de cayú. No es de la India, le decimos acá en México. Esa excelente línea superior, muy Entonces, les decía, vean esa excelente línea superior que tiene, la inclinación de la grupa, del anca, un largo muy correcto de prepucio, testículos con gran circunferencia escrotal. Vemos que se desplaza con gran facilidad sobre excelentes aplomos, con muy buen ángulo del corvejón. Entonces, con todo el gusto del mundo, le otorgamos el primer lugar en su grupo. Bien, el señor juez ha otorgado primer lugar al ejemplar de la placa número 12. Perdón, al ejemplar del grupo número 12, placa 127, grupo 12, de 36 a 38 meses de edad. Este ejemplar, con la placa número 27 del rancho El Canelar, de Ocosocuautla, Chiapas, obtiene primer lugar del grupo 12. En la pista, al no haberse inscrito ejemplares en el grupo 11, tenemos el primer lugar del grupo 10 y primer lugar del grupo 12. Estos dos ejemplares concursan entre ellos para obtener el campeón joven mayor. Campeón joven mayor. Vamos a pedirle al señor licenciado Manuel Díaz, presidente del Comité de Cerdo Negro Mocho, nos haga el favor de pasar la entrega de este reconocimiento, y al señor Jesús Malpica del rancho El Villarín para hacer entrega de este reconocimiento.
al socio don Antonio Jiménez, creador del estado de Tabasco, si nos hace favor de acompañar a hacer entrega de estos dos reconocimientos, acompañando al licenciado Manuel Díaz y al señor Jesús Malpica. Campeonato joven mayor, tenemos acá en la pista dos excelentes ejemplares, muy masculinos, muy bien caracterizados racialmente los dos ejemplares. Me inclino por entregarle este campeonato a un ejemplar que representa lo que estamos buscando en cuestión de la raza, sobre todo en la cuestión de características productivas, que buscamos un animal equilibrado, un animal con un desarrollo adecuado, con una talla adecuada, con muy masculino, con una buena jiba, con buenos testículos.